Una manifestación de trabajadores frente a la planta de Molino Argentino, en Oppendorf, derivó en la aprehensión de 4 operarios el jueves, dejando al descubierto el pasado judicial de uno de ellos, el de Pablo Adrián Duarte, directivo del sindicato UOMA, Unión Obrera Molinera Argentina. El conflicto, recordemos, comenzó cuando los trabajadores bloquearon el ingreso y egreso vehicular del predio, reclamando la reincorporación de un compañero despedido sin causa aparente. Entre los detenidos, los arrestados, los que fueron trasladados a la comisaría de Luján Tercera, estaban Jonathan Gonzalo Peralta, Julio Manuel Sbacco, el secretario del gremio aquí en Luján, Daniel Hernán Britos, y Pablo Duarte. Según fuentes policiales, los manifestantes fueron aprendidos por turbación de la posesión y resistencia a la autoridad, imputaciones formuladas por la ayudantía fiscal de la UFI 9. La situación culminó con el desalojo pacífico del predio y el restablecimiento de las actividades en la planta. El viernes, 3 de los 4 aprendidos, Sbacco, Britos y Peralta, recuperaron la libertad tras comparecer ante la justicia. Sin embargo, Duarte quedó detenido debido a una causa por homicidio en riña, vinculada a un hecho ocurrido en 2018. El pasado de Duarte resurgió a partir de su aprehensión, revelándose que posee una condena en suspenso por ese hecho de sangre ocurrido el 1 de agosto, decíamos, de ese año, el 2018, en el barrio Juan 23. Aquella tarde, una pelea entre varias personas en la calle Ricardo Guiralda y Colectora de Acceso Oeste terminó con la muerte de Daniel Mitrovich, de 40 años, miembro de la comunidad gitana y padre de 4 hijos. El conflicto había comenzado con una disputa menor protagonizada por un hijo adolescente de quien sería luego la víctima, pero escaló rápidamente cuando Mitrovich intervino para defender a su hijo, quien había resultado herido. Según algunos testigos de esa época, habían indicado que los hermanos Duarte, entre ellos Pablo, lo habrían golpeado a la víctima en la cabeza con un objeto contundente, aparentemente un fierro, causándole una lesión que terminó siendo fatal. El ataque desencadenó un enfrentamiento entre varias familias del barrio y llevó a la comunidad gitana a exigir justicia de manera vehemente. En la puerta del hospital, donde Mitrovich finalmente falleció, sus allegados, sus paisanos, denunciaron la brutalidad del ataque. Dice que habían dicho que lo habían agarrado entre 5 o 6 tipos y lo golpearon con fierros. Eran los comentarios, las manifestaciones, lo que aseguraban en aquel entonces. El impacto del crimen no solo fue devastador para la familia Mitrovich, sino que también generó una reacción masiva de la comunidad gitana, que amenazó con tomar represalias si no se hacía justicia, a tal punto que habían amagado con prender fuego la casa de la familia Duarte. Tras el homicidio, Pablo Duarte y 2 de sus hermanos, uno se había escapado inmediatamente después del hecho, pero el resto habían quedado en libertad. Uno incluso se comprobó que era ajeno al hecho porque estaba en ese momento trabajando y no tenía nada que ver. Como decíamos, fueron liberados al obtener la exhibición de prisión, aunque continuaron procesados por el hecho. En ese momento se determinó que permanecerían en libertad hasta la realización del juicio, decisión que generó cierta indignación entre los allegados de la víctima. Pero ahora, con esta nueva detención, la situación judicial de Duarte podría complicarse. El Juzgado de Garantías 2 de Mercedes, que intervino en el caso en 2018, dispuso su detención inmediata tras constatar su participación en la protesta y también su antecedente penal. La protesta en Molino Argentino se suma a una serie de conflictos laborales que vienen afectando a la ciudad. En este caso, en el conflicto de Molino, encabezados por Hernán Brito, el secretario general de la seccional Luján, del gremio UOMA, los trabajadores insistieron en que su reclamo era legítimo y pacífico. Sin embargo, la presencia de Duarte, cuya figura ahora está asociada a ese caso de homicidio, generó repercusiones que trascendieron la órbita gremial. Mientras Sbacco, Britos y Peralta, recordemos, recuperaron la libertad, la detención de Duarte se perfila como un nuevo capítulo en un proceso judicial que aún no encuentra un cierre definitivo. Y el caso también plantea interrogantes sobre el impacto de los antecedentes penales en el ejercicio de roles gremiales. Por el momento, la justicia deberá resolver tanto la situación laboral de los empleados, de los operarios de Molino Argentino, como las implicancias del historial de Duarte en este nuevo incidente.